Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Vallas y hoy día les traigo justamente un taller de escritura creativa que va a ser excelente para todos, y justamente lo que vamos a hacer son 4 actividades que van a ser de las más divertidas, justamente porque vamos a hacer, por ejemplo, una historia a partir de una frase inicial que ya les voy a decir más adelante, y también podemos hacer justamente una historia a partir de unos papelitos que vamos a ir sacando palabras, y justamente esas palabras son las que tenemos que construir la historia. Luego vamos a hacer una actividad grupal que es más o menos como una persona tiene que escribir el inicio, luego otra el desarrollo y luego la otra el final de la historia. Y luego lo que vamos a hacer es justamente vamos a coger una película un libro, una historia, un cuento que a ustedes les haya gustado mucho, que se acuerden bastante, y justamente vamos a crear un final alternativo. Entonces, esta actividad, este taller es para todas las edades, no necesitan de grandes implementos, necesitan solo de un esfero y una hoja de papel, pero también estas actividades las pueden hacer justamente de manera oral, pero yo les recomiendo que hagan escritura para que incluso puedan tener un poquito más de tiempo, y también justamente esto hacer con amigos o con familia es todo un goce. Así que yo les voy a traer estas actividades. Entonces vamos a pasar a la primera actividad, y justamente la primera actividad es la que vamos a tomar una frase de inicio y luego vamos a desarrollar justamente una historia. Esto lo que nos va a permitir es justamente meternos como si fuéramos el protagonista de la historia y crear en base las ideas a partir de esta frase inicial y de lo primero que se nos venga a la mente. No es necesario pensar mucho, no es necesario como hacer una buena historia, solo es simplemente para ensayar justamente nuestra imaginación y expresar lo primero que se nos venga a la mente y lo que sintamos escribir en ese momento. Entonces, justamente la frase con la que vamos a empezar es: esta tarde fui al parque. Entonces yo voy a escribir mi historia, luego se las voy a compartir y vamos a ver qué tal nos sale. Bueno, entonces yo ahorita ya acabé mi historia y justamente lo que salió fue: esta tarde fui al parque y me encontré con mi hermana que estaba paseando a su perro. De repente vimos que mucha gente se comenzó a amontonar y era el carro de los helados. No pudimos resistir las ganas de irnos a tomar un helado. Luego nos sentamos en una banca y nos quedamos hablando de la vida. Fue la mejor tarde que pude haber pedido. Bueno, esto fue mi historia. Entonces lo que pueden hacer es que pueden hacerlo un poquito más larga o pueden hacerlo un poquito más corta, como ustedes quieran, pero yo justamente lo estoy haciendo un poquito más corta para que solo vean cómo es la idea del ejercicio, para que ustedes luego en sus casas estén ahí desarrollando todas estas ideas que vienen a su cabeza, porque no notaron que cuando iban escribiendo luego iban desarrollando más ideas que podían relacionarse con la historia o crear otras situaciones o incluir nuevos personajes, pero siempre hay que mantener el propósito de este ejercicio, que es que nosotros somos el protagonista de la historia y tenemos que contar algo que nos pasó. Entonces pasemos a la siguiente actividad. Justamente en la siguiente actividad, que es justamente el juego de sacar palabras, yo voy a utilizar, digamos, unos papelitos que ven ahí que están puestos con unas palabras, y voy a utilizar una gorra de unos para mezclar los papelitos y ver cuáles son los papelitos que salen para ver qué palabras me toca hacer mi historia. Justamente luego mezclamos los papelitos, pero antes quería explicarles que los tenemos que hacer, digamos, si ustedes lo hacen, digamos, con 10 papelitos, saquen la mitad. Por ejemplo, yo voy a hacer con 8, entonces voy a sacar 4 palabras. Y obviamente también puede ser una historia de un párrafo, unas 5 líneas, 6 líneas, y
también veamos qué podemos armar a través de las palabras que nos tocan. Entonces aquí voy a sacar mis primeras palabras y entonces, como ya tenemos nuestras palabritas, vamos a dejar nuestra gorra acá y vamos a ver qué historia nos sale. Espero que ustedes también estén haciendo conmigo y también recuerden que le pueden dar pausa al video para poder escribir su historia. Entonces yo voy a escribir la mía. Bueno, entonces yo ya ahorita terminé de escribir mi historia, entonces les voy a contar cómo me quedó. Dice, hoy en la mañana me dieron ganas de ir a desayunar afuera de mi casa y primero me vestí, me bañé y me alisté antes de salir. En el camino me encontré con Andrés, que tiene un perro rubio, pero hoy volvían del Chaquiña y el perro se había convertido en un monstruo de lobo. El perro de la emoción se paró en dos patas y me abrazó, pero manchó mi camiseta blanca, entonces me tuve que ir a cambiar. Y mientras me cambiaba en mi casa, decidí mejor ir a almorzar. Entonces, si ven, ahí utilicé las 4 palabras y hice una historia un poco relacionada a la anterior. Y aquí lo importante en este ejercicio es que puede ser cualquier palabra. Pueden escoger las palabras que ustedes quieran abrazar, no tienen que ser las mismas que utilicé yo. Y también lo que puedan hacer es justamente para ponerse un poquito más de dificultad, es que no puedan repetir, digamos, las palabras que les tocaron más de 2 veces, o solo pueden utilizar una vez, o solo pueden hacer, digamos, una historia de 5 líneas. Entonces ahí ya se hace el reto mucho más, digamos, mucho más difícil y mucho más desafiante. Y lo que podemos practicar justamente es cómo podemos expresar lo que queremos expresar, pero un poquito más resumido. O también el no repetir palabras para ayudarnos a expresarnos o a escribir mejor. Entonces estos ejercicios me han ayudado mucho a mí, pero el siguiente me ha hecho matar de la risa. Bueno, entonces para este ejercicio que yo he venido practicando toda mi vida y me ha parecido el más gracioso siempre, es justamente este ejercicio de que una persona tiene que escribir el inicio de la historia, otra el desarrollo y otra tienen que escribir el final de la historia. Entonces yo justamente pedí ayuda a 3 amigos para que me ayuden a escribir, digamos, las diferentes partes. Yo voy a escribir una, pero lo único que tienen que saber todos los participantes es, digamos, un tema en común. Pero lo que no se tienen que decir es que van escribiendo o que escribieron. Entonces una cosa, digamos, para hacerle muy interesante es que vamos a escribir en el mismo papel y luego también podemos ir doblando el papel para que si están con las personas físicamente en la misma sala, esa otra persona puede escribir debajo y luego cuando abren el papel van a encontrar una historia que puede ser chistosísima. Entonces vamos a intentarlo. El tema que yo escogí para que las personas me den una historia es justamente, yo voy a empezar escribiendo el inicio de la historia y les pedí a otras 2 personas que hagan el desarrollo y el final. Y el tema con el que les dije es justamente una mañana de deporte. Entonces, ahorita voy a escribir mi historia.
Bueno, entonces mi historia quedó así. Hoy me levanté muy temprano porque mis amigos me habían invitado a jugar fútbol. Estaba tan emocionado que desayuné lo más rápido que pude para no perderme ni un solo minuto. Entonces luego, justamente mi amiga me escribió y me dijo: la niña en traje blanco iba ganando. De repente, en la cerca de la tercera vuelta de la carrera, algo raro sucedió. A lo lejos se observaba una nube de humo que parecía ser el resultado del festejo del otro equipo de natación. La niña apenas alcanzó a escuchar el silbato del árbitro poniendo fin a la carrera y al desvanecerse alcanzó a ver sus dos contrincantes corriendo, alejándose del humo. Y luego mi amigo que escribió el final dijo: en conclusión, hacer deporte por la mañana es la mejor manera de empezar el día, ya que nos da motivación para alcanzar nuestros objetivos y hacer ejercicio en ayuno ayuda a quemar más calorías mientras se hace deporte. Pero no hay que olvidarse de hacer un riguroso calentamiento porque según estudios, uno es más propenso a sufrir lesiones por la mañana. Entonces, como ven, en este ejercicio lo interesante es ver cómo las personas en un tema pueden pensar en cosas muy diferentes. Por ejemplo, aquí primero una amiga pensó en natación, luego mi amigo pensó que en un tema más de la ciencia. Entonces, por ejemplo, yo pensé más en un tema de fútbol. Pero entonces lo interesante es ver cómo funcionan justamente todas estas digamos, de esta conjunción de historias para crear algo que sea muy divertido. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con la cuarta actividad, y justamente es el crear un final alternativo a una película. Yo la película que escogí es una película con la que me vi con mi primo, que es justamente Avengers Endgame. Entonces, justamente en esta película, bueno, todos ya sabemos el final, pero yo le voy a dar una vuelta. Entonces quiero que vean cómo yo voy a darle, digamos, la vuelta a ese final y voy a hacer como que un final alternativo. Bueno, entonces después de escribir mi final alternativo para Avengers Endgame, justamente fue que Thanos no recupera las gemas del infinito, pero Tony Stark tampoco muere en la batalla. Sucede que antes de chasquear los dedos, Hulk le quita el guante y él absorbe el poder de la gema, pero recupera su capacidad de controlar a sus dos aspectos. Los Vengadores ganan y ninguno de ellos se muere. Más bien, lo que queda para nosotros es justamente el final abierto de cómo va a ser la siguiente película, porque no vamos a saber si hacen algo con Thanos o si ellos deciden cómo hacer algo con él y encerrarlo o algo así. Entonces, esto me hizo pensar mucho porque funciona mucho con las películas o libros que has leído recientemente y me parece súper interesante porque esto deja que fluya y tu creatividad al rato de pensar en cómo podría acabar una historia si no fuera, digamos, como te la presentan en la película o en el libro. Y me parece de lo más interesante, ya que, o sea, es como viendo después de los hechos, tú capaz dijiste cuando estabas viendo alguna película, dijiste, yo pensaba que iba a acabar de esa manera o así, y esa es la oportunidad para sacar toda tu creatividad y lograr hacer los mejores trabajos. Y bueno chicos, muchas gracias a todos ustedes por prestarme atención, de verdad, gracias y espero que les haya servido este taller. Y justamente no se olviden que todas estas actividades las pueden hacer tanto en conjunto como solos, pero mejor es hacerlas en conjunto y también lo pueden hacer de manera oral como ustedes prefieran o de manera escrita. No necesitan mucho, lo único que necesitan es su imaginación y dejar que sus ideas fluyan. Entonces, muchas gracias.